pasando a este partido, cuando la sede cae en Miami, quiero que sepan algo. La idea original era tener vista de la ciudad, vista de la cancha, al aire libre, y ha caído tremendo aguacero, repleto de relámpagos, una tormenta que en este momento cae sobre esta parte del sur de la Florida. Claro, en una hora se irá, pero en este momento está lloviendo, tuvimos que meternos bajo techo, inmediatamente en la cancha bajo techo que tenemos alterna de práctica para poder hacer esto. Así que no se preocupen, ya tendremos mejores momentos y mejor clima para poder hacerlo afuera. Miami reinserta a Kevin Love en la alineación y inmediatamente se le abordó al técnico que por qué, o sea, a qué respondió entre el primer y segundo partido el cambio de alineación, lo presentaba a la prensa así como cambio de reinsertar a Kevin Love. Y esto fue lo que nos comentó Erik Spoelstra, técnico de Miami Heat. What about this matchup led to you making the starting lineup change, and what did you like about the way they set the tone there in both halves, really? Yeah, I wouldn't say that it was a lineup change. You know, I get what you're saying. We just went back to our original lineup. We went with this lineup for 14 games. I didn't have the foresight. I didn't. That's on me. You know, we had to make an adjustment in that Boston series, and that really was necessary, and it worked. And then we're facing a new opponent that we don't really know, and so we just went with what finished that previous series. But we've been 10-4, 11-4 now with this lineup, and clearly we needed that size and veteran experience and physicality that K-Love brings. I don't know how many minutes I don't have my glasses, so I don't know the stats, but that veteran experience, the decorated championship level experience that K-Love and Kyle both brought tonight. There's not an analytic that can show you how valuable that was. No te la comento, Eric, sin anteojos. 11-4, como mencionabas con él. En el segundo partido, la presencia, cuando estuvo en cancha Kevin Love, le sacaron 20 puntos de ventaja al equipo rival en la presencia en cancha de Kevin Love, que no metió muchos puntos, metió un par de triples importantes, pero no fue ese factor. Sí sumó 10 rebotes en ese encuentro y eso fue importantísimo. En cuanto a alineaciones, ¿crees que lo que le está resultando a este equipo es eso y vamos a ver de nuevo a Love como titular? Bueno, fue todo un tema, la incorporación o no, la reincorporación, como dice él. Dice, no hicimos un cambio, dijo Spoelstra. No hicimos ningún cambio. Volvimos a jugar con la alineación que tantos partidos jugamos. Creo que jugamos 14 partidos con esa alineación. No fue algo distinto, pero la realidad es que lo había sentado a Kevin Love en los últimos juegos. No había jugado con Boston, no había jugado el primer juego en Denver y le dio resultado. Evidentemente, Spoelstra tiene mucha confianza en Love. Love no es la característica de la cultura Heat, de físico, atleticismo, pero tiene el coeficiente, la mentalidad, la inteligencia para jugar y el tamaño, que es uno de los aspectos que buscó Spoelstra para este partido, que lo menciona. Volvimos a tener envergadura, volvimos a tener tamaño para luchar rebotes, para estar cerca en el box out. Así que esto me parece que fue también creo que fue un juego psicológico, porque recordemos que hasta último momento Spoelstra jugó con el tiempo que la liga te permite para ver si era titular o no. Habían hablado de que no iba a iniciar y después sí, que inició. Así que realmente fue un juego psicológico a mi criterio el tema de la incorporación de Kevin Love. No fue el único cambio. Hubo otros cambios que tampoco no fueron solamente de la alineación con Kevin Love. Hay que recordar, como decía recién, que fue una formación productiva la de Kevin Love. Porque estando Kevin Love en la cancha con Jimmy Butler, con Bam Adebayo, con Vincent y Strus, les dio en un punto por posesión, 1 punto y 1 por posesión, 52 puntos esa formación, que es una alineación productiva. Aparte, Denver se sintió incómodo. Los primeros minutos con esa alineación se sintió incómodo. Love liberó a Aaron Gordon, le generó en el tránsito de las ofensivas de Denver. No había comodidad porque sacó espacios. Y en ese sentido, Love no es un jugador atlético, pero sí es un jugador inteligente en la parte defensiva. Y eso fue muy importante. Hablábamos de la otra respuesta de Miami. Jimmy Butler defendiendo a Murray. Eso fue también un cambio. Un cambio que también tiene un efecto psicológico, un cambio que también tiene
un efecto en el desgaste físico, porque para Jamal Murray no fue lo mismo atacar a Vincent, que es similar en tamaño y en peso, que a Jimmy Butler en las cortinas, en los contactos. Eso fue también una de las causas por las cuales Malone lo retiró a Jamal Murray en el primer cuarto, un cambio bastante repentino y raro. Así que esos cambios de Spoelstra, o el movimiento que está haciendo estratégicamente Spoelstra, está siendo muy sigiloso en cuanto al uso de su personal y muy inteligente. No lo hicimos solamente cuando gana, lo decíamos cuando perdió, para declarar, para mantener optimismo, porque es fácil hablar bien del entrenador cuando el equipo gana, pero ya lo mencionábamos cuando Spoelstra finalizó el partido 1 perdiendo, hablaba de sus posibilidades para el juego 2, tranquilo, calmo, sabiendo... Fallamos tiros, aceptando algunos errores él como entrenador, que eso también habla de la seguridad que le da al equipo en ese momento tan importante. Porque cuando vos perdés un playoff hay dudas. Pero si el entrenador dice, bueno, este es un error que tomé una decisión y quizá no fue tan eficiente, pero sabemos que con los mismos recursos podemos estar mejor. Eso habla de seguridad para el equipo. Así que Spoelstra está haciendo un trabajo muy fino, ya lo repetimos, ganando o perdiendo, ¿no? Bueno, interesante también el hecho de que él acepte su error. Hey, lo sacamos del cuadro titular en Boston y se me olvidó. No lo pensé más. Lo saqué en el primer partido y me di cuenta después, cometí un error. No lo ves de muchos técnicos y mucho menos cuando tienes todas las bambalinas y los focos sobre ti a nivel de finales. Sí, no lo ves, no es normal, porque la verdad es que el entrenador muchas veces es el eslabón más fino de la cadena de un equipo en cuanto a la debilidad, más en la NBA. No es el caso de Spoelstra, que está muy firme en su posición hace muchos años, ni el caso de Malone. Pero sí es una... Toda comunicación del entrenador en conferencia de prensa habla también de los planes estratégicos que se está teniendo. Y hablar de que fue un error, aceptar que fue un error de él, también es un voto de confianza al jugador, como diciéndole, vos tranquilo, jugá, que acá yo tomé determinaciones que pueden salir bien o mal, pero no es que no estuviste a la altura de este momento de la final y cree que te tenemos en cuenta, como lo ha hecho con Haywood Highsmith, con Caleb Martin en momentos. O sea, es un movimiento también muy estratégico en las determinaciones y en las comunicaciones que tengan, porque vos imaginate que ahora los jugadores termina un partido y hay mucho contenido en medios y todo se lee, todo se sabe, y eso es también una manera de jugar la final. Bueno, interesante. Vamos a poner al día una gráfica que ya les mostramos hace 2 días, que es las penetraciones del equipo de Miami. Cuando uno habla de penetración en la NBA, es un ataque al aro con el drible, tocas la zona, la pintada, la llave, ese rectángulo entre el aro y el tiro libre. Y cuando se habla de penetración, se habla esencialmente de tiro, que desemboca en un tiro más o menos en esa área. En este segundo partido, Miami apenas aumentó de 35 penetraciones en el primer partido a 36. La eficacia aumentó importantemente. Pero aquí la clave no necesariamente es el que desemboque en un tiro. La clave aquí es el que pises la llave. El tú pisar la llave es señal de alerta a una defensiva contraria, de colápsate, de ciérrale, porque es el tirador más cercano al aro y el más peligroso. Podemos después a ver qué hacemos con lo demás más adelante en la posesión contraria. Pero si tienes una defensiva, tienes que cerrar al penetrador sí o sí. El penetrador de Miami principalmente es Jimmy Butler, porque él es el generador que busca forzar situaciones intentando pisar pintura. Él ya lo había mencionado cuando le decían, Jimmy, tienes que cargar más en la conferencia de prensa, en el final del primer partido le decían que, o le insinuaban que él debería haber cargado más el equipo en cuanto a la toma de determinaciones, en atacar el cesto, en ser más agresivo. Y él dijo, no, esperen, yo hago lo que el juego manda. Si el juego manda que yo tengo que penetrar y pasar, lo voy a seguir haciendo porque confío en mis tiradores, confío en que ellos tuvieron una mala noche y que yo hice el juego que tengo que hacer. No voy a hacer algo que los medios quieren o que ustedes creen. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que es lo que mi entrenador pide. Ecos de lo que ha dicho en el pasado LeBron James cuando en la última jugada se la pasa un compañero que está absolutamente abierto y no tira el tiro porque él tiene 5 tipos encima de él. Bueno, Jordan ganó un campeonato pasándosela a Steve Kerr también en un momento, ¿no? Y a John Paxson en su momento. O sea, esos jugadores que bueno, acá vemos en
en el video situaciones de penetración que generan acciones. Bueno, en esta está Adebayo atacando a Jokic. Pisa la llave, pero hay situaciones donde se juega pisando la pintura y generando tiros para otros jugadores. Es importante, como esta de Jokic pasándole a Aaron Gordon. Jimmy Butler en esto ha sido muy inteligente a la hora de generar congestión en la defensa, pisando la llave y pasando el balón. Y eso implica tiros abiertos. Te iba a mencionar que otro que está pisando la llave, y no necesariamente es Butler. Butler inicia quizá un pick and roll o Lowry, y es el famoso pase de bolsillo que mencionas. Cuando viene la jugada de pared-desmarque, de pick and roll, Denver está creando unos espacios tan grandes que lo está aprovechando Miami. Y viene, por ejemplo, Butler, intercambio con Adebayo, viene el intercambio de marca y él sencillamente hace el pase picado entre los dos defensas de Miami, de Denver, la recoge a Adebayo y es Adebayo el que termina la jugada, sea con un tiro o con un pase a un compañero. Bueno, acá hay que leer una cuestión entre líneas que es muy fina a la hora de la cuestión táctica, ¿no? ¿Por qué? Denver ha sido en el juego 1 muy prolífero, digamos, muy productivo con las ayudas defensivas tempranas. ¿Qué significa? Que cuando algunos jugadores tenían el balón de Miami, ellos hacían ayudas con fintas defensivas, congestionando. ¿Por qué? Porque eso implica protección de Jokic. Para que Jokic, como lo habíamos hablado anteriormente, no tenga tanto que moverse, no tenga que salir tan alto en el juego de pick and roll, no se canse tanto, el equipo colectivamente genera fintas defensivas, movimientos para decir, bueno, estoy acá, no, pero no estoy, me voy con mi compañero. En los de Denver hacían el trabajo perimetral para ayudar a Jokic. En este segundo juego, Miami y Spoelstra leyeron que había que distanciarse, como lo dice él, el spacing o el distanciamiento entre los miembros de Miami implicó que haya mayor espacio. Este pase picado de bolsillo que decís vos, o el pocket pass que mencionan los americanos, es un pase que genera que cuando entra el balón ahí al rol, la defensa tenga que congestionar. Muchas veces la participación en ese pase picado implica que vengan una primera ayuda, una segunda ayuda y que con el pase extra sea muy difícil defender. Y si no vienen las ayudas, Adebayo directo a canasta, inclusive pudo en alguna ocasión volcar, clavar, como dicen los mexicanos, el balón en México o volcar el balón. Mate, donqueo. Donqueo de Adebayo, que es tan importante a la hora de sumar. Aquí hablamos varios idiomas. Acá ya tenemos que hablar todo. Así que realmente son situaciones que si uno lo mira desde el scouting previo, no es algo que surgió de la nada. Esto es un análisis de las situaciones defensivas que Denver generó porque el balón tenía que entrar ahí. De hecho, Jokic es bastante rápido anticipando esas situaciones y leyendo qué va a ser el portador del balón. Pero en este partido, en el juego 2, el pocket pass fue muy difícil de defender. Ese pase de bolsillo fue muy difícil de defender porque una vez que le llegaba el balón a Adebayo, es una acción de canasta o de tiro abierto. Puede cerrar un poquito la brecha los dos miembros de Denver para evitar que ese pase entre por ahí. Y si lo hacen, ¿qué conceden? El problema es ese, que si cerrás el espacio, o sea, vos como entrenador, como cuerpo técnico, vos tomás una norma y sabés que en esa norma que se tome hay un riesgo. El tema acá es con qué veneno querés vivir o morir, ¿no? Porque es el tema, la pregunta que te hace decir, bueno, ¿con qué veneno usamos? ¿Qué regla usamos para esto? Puede pasar esto. En este caso, si se cierra la defensa de Denver, es posible que vengan tiros abiertos de Miami. Si juegan un 2x2 sin involucrar las defensas, si no hay congestión y no hay tiradores abiertos y juegan 2x2, la posibilidad es que haya un tiro del portador de balón o una caída directa del grande que rola en este caso Adebayo. Entonces, esa es la fina línea en que hay que decidirse. Bueno, ¿le damos tiros a los jugadores abiertos? ¿Nos colapsamos y le damos tiros? ¿O nos cerramos y jugamos un 2 contra 2? Soy Coach Malone y tú eres mi asistente, Onyen Stojakovic. Y te pregunto, Onyen, ¿qué me recomiendas que haga? ¿Qué veneno tengo que tomar para este tercer partido? Bueno, yo creo que lo que le ha dado mayor resultado a Denver es no involucrar tanto a los tiradores, bajar un paso más la defensa de Jokic. Jokic, cuando baja un paso más, permite el tiro del dribbling, el tiro tras bote, que es un tiro de bajo porcentaje, un tiro que en las estadísticas está subvaluado, digamos. Entonces, eso no permite tiro de 3 puntos. No ha habido grandes penetraciones a Jokic
porque fíjate que no hay jugadores en jugadores en Miami que vayan y ataquen a Jokic y que vayan a penetraciones. Entonces lo que se está buscando es pasar o el tiro tras bote. Yo preferiría, en este caso creo que es más bajo las probabilidades de que haya anotaciones claras, porque no hay tiros de la parada y tiro. El tiro del spot up, el pie firme, el que está parado, es el tiro más alto, el que todos buscan. Y Denver tiene muy buenos tiradores, salvo Aaron Gordon, que no es un gran tirador en la alineación inicial, pero es un gran tirador. Entonces yo preferiría bajar un poco más a Jokic, y darle el tiro del pull-up y no darle tanto el pocket pass. Bueno, hace 2 días en la conferencia de prensa después del segundo partido, Eric Spoelstra le preguntó a la periodista Ramona Shelburne, empezó con el tema de convertir a Jokic en anotador o convertirlo en asistidor. La reacción de Spoelstra fue tan ácida y tan dura, francamente, que a nosotros nos sorprendió muchísimo. Imagino que la pobre Ramona debe estar andando por ahí con el alma en el suelo. Escuchemos la reacción y lo áspero que fue la reacción de Eric Spoelstra a la noción de que puedes convertir a Jokic en una cosa u otra. Escuchemos. This is probably oversimplifying things, but sometimes when teams play against Jokic, you turn him into a scorer, you turn him into a passer, and he controls the game. He only had 4 assists tonight. Yeah, that's ridiculous. You know, it's just, that's the untrained eye that says something like that. This guy's an incredible player. You know, twice in 2 seasons, he's been the best player on this planet. You can't just say, oh, make him a scorer. That's not how they play. They have so many different actions that just get you compromised. We have to focus on what we do. You know, we try to do things the hard way, and he requires you to do many things the hard way. He has our full respect. Ridículo. A ver, esto lo dice un ojo no entrenado. ¿Qué más le tiene que haber dicho la pobre Ramona para poner en su sitio? Mi interpretación rápida, así de calle, de instinto, es que efectivamente Miami quiere convertir a Jokic en anotador y no pasador, pese a que tenemos una gráfica, porque aquí en Ritmo NBA no se nos pasa absolutamente nada de cómo le va a este equipo en esta serie hasta ahora cuando Jokic se convierte en asistidor y cuando no lo es. Y esencialmente cuando él está en cancha, en el primer partido asistió 14 veces. Y el índice del equipo cuando estuvo en cancha Jokic, 112. En este segundo partido solamente asistió 4 veces y el índice fue el mismo. O sea que técnicamente no hace diferencia. Quizás la mentalidad de Spoelstra es que ese 112 el segundo partido, que el 112 el primer partido quedó muy bajo. Que si Denver tuvo oportunidad de tener un número mucho más abultado y que ese primer número hubiese sido mucho más alto y el que tiene ahora es uno que él puede manejar. Así que, pero te digo lo que me dice mi instinto, es que Spoelstra quiere convertir a Jokic en anotador y no pasador, que hay una diferencia y que él no quiere que Ramona Shelburne ni nadie más se lo pregunte más en el resto de estas finales porque no quiere hablar del tema. Es un secreto de Estado. En principio hay que decir, yo estoy aprendiendo de lo que veo en las conferencias de prensa porque ahora tengo la posibilidad de verlos ahí cuando hablan. Y ya sabes cómo te van a tratar si la pregunta viene por un filo que no le gusta al coach. Siento que tienen mucho de estrategia y son casi actores en el momento de declarar, porque esta forma que dijo Spoelstra como diciendo, no, eso es ridículo, es como un idiotez lo que me estás preguntando. La dejó expuesta a la periodista, pobre, pero la verdad que es una excelente pregunta. Porque es muy clara la situación. Jokic en el primer partido atacó contra ayudas defensivas. La real diferencia es las ayudas defensivas. O sea, si vos como entrenador decís, bueno, ¿querés que este jugador tome determinaciones? Primero, las ayudas defensivas. O sea, cuando él toma el balón, congestionás, ayudás, colapsás o lo dejás solo, o lo liberás a que él tome sus determinaciones, inclusive sabiendo de que podés cargar de generar faltas en Adebayo. Y esto fue evidente, no hubo ayudas defensivas, no le permitieron tiros de abierto, por eso no hubo asistencias. Punto 1. Segundo, cuando ingresa Cody Zeller, es como que le tiran un perro un hueso, lo van a buscar a Jokic, como diciéndole, bueno, ahora atacá, este es el momento donde tenés que atacar. Y Spoelstra seguramente no le gustó que Cody Zeller reciba 10 puntos en 5 posesiones, como fue, pues fue una carnicería en ese momento. Pero
pero el desgaste que tuvo en esos 10 puntos generados, corriendo contraataque costa a costa, atacando el poste bajo Jokic, ese desgaste no es gratis. Eso después cuesta, sobre todo sabiendo que Adebayo venía fresquito del banco. Eso, se desgasta Jokic y no se desgasta Adebayo. No se desgasta Adebayo. Entonces, hay una cuestión de muy estratégica, muy fina, que se juegan ahí los pequeños datos que se van teniendo. Y yo creo que el pensamiento, aparte, lo tienen muy claro. Hay una estadística muy clara. De los 3 partidos que Jokic hizo más de 40 puntos, Denver perdió. ¿Eso qué implica? No lo deja jugar. Y hay otro punto clave que después lo vamos a ver con el tema de la zona. Jokic, cuando en todas las posesiones que Miami juega zona, Jokic está casi defendido hombre a hombre, ¿no? Todo el equipo está en zona, pero cuando Jokic está en cancha en el poste alto, es casi una defensa de hombre a hombre. Entonces no le permiten recibir el balón cómodamente, no puede asistir. Entonces hay un montón de posesiones que él directamente no puede jugar cómodo con los ajustes, entonces no le permiten asistir. Entonces ahí está todo el tema, el planteamiento de Miami con respecto a las asistencias de Jokic. Bueno, hablemos un poquito de ese último cuarto. Un último cuarto que ha sido muy beneficioso para el equipo de Miami, muy perjudicial para el equipo de Denver. El diferencial de puntos por cuarto es impresionante en los playoffs. Esto es cumulativo, no solamente las finales. En los primeros cuartos, Miami cumulativamente pierde por 1 punto. El segundo por 11 puntos. Tercero por 12 puntos. Pero ¿qué tal el último cuarto? Cumulativamente le sacan 90 puntos a sus rivales en playoffs y son casi una veintena de partidos, o sea que estamos hablando de casi 5 puntos de promedio por partido. Cuando vemos las eficiencias por cuarto, también es algo absolutamente alucinante. La eficiencia ofensiva de Miami por cuarto en estos playoffs es alta en el primer cuarto, cae pronunciadamente en el segundo, se levanta un poco en el tercero, pero se explota. 180 es una locura. Y la defensiva, como pueden ver, no es dominante. Solamente en el tercer cuarto aprietan un poco. Y como pueden ver, la eficiencia neta es más o menos en el primer y tercer cuarto muy mal. Hay una caída en el segundo cuarto, que es cuando entran las reservas un poco. Pero en el último cuarto regresan los titulares, aplican las tácticas Spoelstra y aquello revienta. Repasemos lo que hizo Miami en estas finales numéricamente en últimos cuartos, que es algo también verdaderamente impresionante. Promedian 33 puntos por cuarto, 64% de campo, 52% de triple y 90% de tiro libre. Y ahora pasemos al tema de la zona, ¿no? La zona que usualmente se aplica al principio en el segundo cuarto y luego extensamente en el último, y sobre todo ahora con los titulares, una mezcla de titulares y reservas de este equipo. Cuando usa la zona Miami en estas finales, vemos que en la primera mitad tienen una cantidad acumulativa de posesiones de 10, en los cuales han recibido 18 puntos. O sea que Denver saca un índice de 180 puntos por 100 posesiones. Pero en la segunda mitad, 26 posesiones por Miami, solamente 22 puntos absorbidos. Y el índice defensivo, la eficiencia ofensiva de Denver y la eficiencia defensiva de Miami es permitir menos de 85 puntos por 100 posesiones en la segunda mitad, o sea, en el último cuarto. Y ahí es que Miami está aplicando el torniquete, frenando, entumeciendo a los rivales, en este caso Denver, y los está sacando de la cancha, y es un patrón que sencillamente Denver absolutamente tiene que liquidar. Le preguntamos a Michael Malone que por qué no pidió ese minuto cuando tomaron el rebote, perdían por 3 puntos, y entonces 108, la toma Jamal Murray con unos 12 segundos, tenía un tiempo por pedir, no lo pidió Miami, no lo pidió el equipo de Denver. ¿Por qué? Eso fue lo que nos contestó Michael Malone. You said Jamal got a good look at it. Did you at all consider calling a timeout there, or do you like it when it's in transition and you can kind of scramble the defense and maybe catch them a little bit? Yeah, I think it's dependent upon the situation, and their half-court defense was giving us a lot of trouble in that fourth quarter, and you take a timeout, you let them get set, you let them review whatever play they think that we're going to run, and there's a great chance that we don't get a quality shot like Jamal got, which was online and from my perspective looked like it had a great chance of going in. And we've seen Jamal make shots like that before. So some nights, I think, we can take the timeout. Other nights, give our guys the freedom to get out and run. But with how well they were guarding in that quarter and how hard it was for us to generate great looks, I felt in that transition we're going to have the best chance to get the look that we wanted. Si la bola entra, es un genio. Si la bola no entra, todo el mundo le pregunta por qué no pediste el minuto. La vida del entrenador de básquetbol, ¿no? Porque es claro, fue una situación
llamativa porque es una elección de decisión, o sea, es una u otra. Y las dos decisiones tienen sus consecuencias positivas y negativas. Y el argumento que utiliza Malone es muy claro y lo dijimos nosotros una vez terminado el partido, cuando hicimos el resumen del juego, hablábamos de eso, que lo que él dice es muy lógico y es muy cierto porque la defensa de Miami, con 3 puntos de diferencia, si pedís tiempo muerto, es posible de que organice algunas cuestiones intentando contrarrestar sus virtudes. Bueno, imagínate que eres técnico de Denver Nuggets. Yo te represento, te consigo un salario de 8 millones por año. Y estás ahí, estás en esa situación, en esa coyuntura. ¿Cuál es la filosofía Casablanca de encarar ese momento? ¿Hubieras pedido minuto o no? En tu preferencia. A mí me hubiese gustado pedir el tiempo muerto, sobre todo para ganar los metros de los 12 segundos. O sea, la ofensiva inicia con 12 segundos, llega al otro lado de la cancha. Claro, entonces mientras más va bajando el tiempo, hay menos probabilidades. En este caso, termina tirando un tiro muy franco. O sea, vos quizás haces toda una estructura en un timeout para que tu mejor jugador tome el tiro que tomó Murray. O sea, la decisión final estuvo bien porque termina Murray tirando un tiro claro, abierto, en línea, bien parado. O sea, no fue errónea el final de la ejecución. Por eso está claro el mensaje de Malone y es genuino, es correcto. Me hubiese pasado lo mismo. Lo que pasa es que uno a veces intenta, sobre todo con el ganar los metros, y busca tener el tiro ideal, ¿no? El que el jugador quede totalmente solo. Aunque eso también es cierto que la defensa se prepara para ese tiro ideal en ese timeout. Entonces, a mí me hubiese gustado, más allá del dinero que como agente me estés pagando o me hayas conseguido, yo me quedo con la comisión. El 10% es un buen bocado para vos. Pero más allá de eso, creo que Malone toma una decisión que también está bien, es totalmente entendible y Murray tira un buen tiro. Me parece que no hay que mirar ese último tiro, sino hay que mirar qué pasó en los anteriores momentos de ese cuarto donde Miami fue muy productivo desde Duncan Robinson, generando 10 puntos casi consecutivos a partir de los bloqueos indirectos, donde Denver se sintió muy incómodo jugando contra la zona en ese momento, porque los números finales que damos, sí, son números finales, pero hubo 5 posesiones seguidas que Denver no pudo atacar a la zona de Miami, que después nuestra gente de producción ahí va a mostrar algunos videos donde mostramos cómo Denver no pudo poner el balón en el poste alto, no pudieron jugar claro en ese momento. Entonces uno termina mirando la bola final, la ejecución final, pero hay muchas otras situaciones que analizar. Cada posesión en una final vale oro. Pero obviamente le tuvo mucho respeto a lo que puede hacer Spoelstra con minuto pedido, preparando su defensiva en contra de su ofensiva. Un último comentario de otro técnico, que también le paga muy bien, pero eso no lo represento lamentablemente. Se llama Steve Kerr, que en el podcast con Draymond Green habla de lo que ve claramente como la clave quizás para estas finales de parte del equipo de Miami y Denver. Escuchemos. You know, you mentioned them starting Love. That allowed Jimmy Butler to guard Murray. Mm-hmm. And to me, it was like, I haven't talked to Spo or anything like that, but I can see them in their coaches meetings saying, Murray's the head of the snake. You know, not Jokic. If you just look at it, you go, well, Jokic is the head of the snake. But when you play a team, you sort of realize, wait a second, like that guy's he's gonna dominate no matter what we do. So this is the head of the snake. And I think they just decided Murray's the guy we got to stop. So you start Love, you put Jimmy Butler on Murray, and then you saw like they were blitzing Murray quite a bit and really trying everything to take him out of the game. Te das cuenta que tiene un futuro brillante Steve Kerr como analista televisivo, ¿no? Dio en el clavo. Es brillante lo que dice y las elecciones. Acá también te hace pensar cómo son las elecciones de los entrenadores de decisiones muy importantes. Y él dijo, todo el mundo habla de Jokic, pero para mí, esto que no lo hemos hablado con Spoelstra, pero el ir a defender a Jamal Murray con mi mejor hombre defensivo y poner una situación física como fue la de Spoelstra seleccionando que Jimmy Butler defiende a Murray en el primer cuarto, en los primeros momentos del partido, es como decir, a él
se lo voy a poner incómodo a Jamal, que es el generador de este equipo y el que tiene que estar bien claro para pensar y para brindarle a Denver soluciones. Le voy a poner situaciones incómodas, le voy a poner tamaño. Así que bueno, es una lectura de un técnico súper campeón, ¿no? Un último comentario. Estuve en el pasillo entre vestidores después del partido y pasó Spoelstra en una dirección y venía Jamal Murray en otra después del partido. No había manera que cada uno pasase frente al lado del otro sin notar que el otro estaba cruzando. No se dirigieron la palabra, como si no estuvieran ahí. Competidores hasta el final, aún después del partido. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?